Hola, ¿cómo estás? Qué gusto estar con ustedes en esta hora. Pues bueno, vamos a comenzar un estudio que creo que es muy importante que todos conozcamos. Va a partir de una palabra un poco, digamos, rara, tal vez para algunos, tal vez nunca habían escuchado la palabra kenosis. Hoy voy a hablar sobre la kenosis porque es un asunto muy importante que todos como seres humanos, no solo como cristianos, sino como seres humanos conozcamos, ya que esto nos ayuda a tener una relación buena, una relación agradable, pero sobre todo una relación fraterna con las demás personas. ¿Sabe? La Biblia dice que ninguno tengamos un alto concepto de nosotros mismos que el que debiéramos de tener. Esto lo dice el apóstol Pablo. Sin embargo, a veces la situación de la soberbia, a veces la situación de la prepotencia, a veces la idea de que todo uno la puede o todo lo sabe, no hace sino estorbarnos en nuestro desarrollo como seres humanos, como hermanos, como hijos, como padres, etcétera. Así que voy a hablar de la kenosis como un tema que nos va a ayudar a mejorar nuestras relaciones humanas. Amén. Vamos a orar y vamos a ponernos delante de la presencia de nuestro Padre Celestial para que nos dé la revelación y para que el Espíritu Santo nos instruya. Precioso y buen Dios, te exaltamos y te glorificamos. Gracias, precioso y buen Dios, porque cuidas de nosotros. Gracias, Señor, porque si vivimos por ti es que vivimos y te adoramos, precioso Rey. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque podemos conocer de tu palabra y porque podemos perfeccionarnos a través de ella. Te alabamos, precioso y buen Dios. Aleluya y amén. Pues bueno, vamos a comenzar entonces. Vamos a hablar, repito, sobre la kenosis, pero vamos a leer algunos textos bíblicos antes de entrar en materia. Y quiero que vaya por favor al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Juan. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan en el capítulo número 1. ¿De acuerdo? Juan capítulo 1. Aleluya. Y dice aquí, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él está la vida, y la vida era la luz de los hombres. Cuando hablamos de kenosis, tenemos que entender primero, para que los que les gusta hacer notas, ¿verdad? Es una palabra en griego y significa literalmente vaciamiento. ¿De acuerdo? Vaciamiento. Esto quiere decir que una persona cuando acepta la kenosis de manera propia y voluntaria, llega a ser receptivo a la palabra de Dios y tiene la disposición, tiene el deseo de cambiar su propia voluntad, sus propios conceptos, su propio yo y dejar que Él sea. ¿Me estoy explicando? De manera literal, la palabra kenosis significa vaciamiento de mi voluntad para ser completamente receptivo a la voluntad de Dios. ¿Ve qué importante es que podamos comprender esto? ¿Por qué? Pues porque el mismo Señor Jesucristo nos da un ejemplo de este vaciamiento de su propia voluntad. ¿Qué estoy diciendo? El mismo Dios nos pone un ejemplo de poder tener una vida en donde, repito, no tengamos un alto concepto de nosotros mismos, sino que teniendo un concepto adecuado, correcto, medido, mesurado, etcétera, podamos no solamente vivir bien con las personas que nos rodean, sino aún en nuestro trabajo, en la calle, vamos, en el diario vivir. Y aquí, bueno, la escritura nos dice, ¿verdad?, que en el principio ya existía el verbo. No es que Jesús vino a ser creado en el momento en que María dijo sí, ¿no? Y que aceptó ser la madre de nuestro Salvador. Jesús no es en el momento de ser puesto ahí en el vientre de María, sino que Él existía desde siempre. Por eso
es de que hay un concepto, me voy a salir un poquito de tema si me lo permite, pero creo que es sumamente importante porque algunas personas dicen, a ver, pero María sí fue la mamá de Jesús. Es como pensar que el Espíritu Santo haya propuesto para esta, digamos así, concepción, un esperma espiritual y María haya propuesto su óvulo natural. Esto no sucedió así. Tampoco, por supuesto, podemos pensar que el eterno y buen Dios haya tenido relación íntima con María. Cuando María dijo sí en el anuncio del ángel de que ella había sido puesta en consideración, que el Padre había puesto sus ojos en ella para que ella fuera la madre de quien sería nuestro Salvador. Ella lo dice literalmente, pero ¿cómo va a ser esto? Yo no conozco un varón. Y entonces el ángel le dice, el santo ser que nacerá de ti, santo es. El santo ser, ¿qué quiere decir? Que cuando María dijo sí, este ser ya fue, digamos así, colocado o puesto en la matriz de María. No es el óvulo de María y tampoco es el esperma de Dios. Ella no tiene nada que ver con Jesús. ¿Dónde está esto o por qué digo esto? Aquí lo estamos leyendo en Juan capítulo 1, en el versículo número 1. En el principio ya existía el verbo. Si María puso el óvulo y Dios puso el esperma, en ese instante, cuando ya fue, pues bueno, fecundado este óvulo, en ese momento entonces estaría siendo creado Jesús. ¿Está comprendiendo? Espero estar siendo lo suficientemente claro, pero creo que sí. Dice la Biblia, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Nosotros sabemos que Jesús era Dios y subraye la palabra era. ¿Y por qué es importante? Porque otros también piensan que Dios tomó condición de hombre. Esto es un pensamiento griego. Si usted recordará, en la mitología dice que llegó en un momento en que los dioses se intimaron con las mujeres y tuvieron hijos, o que hubo dioses que se disfrazaron, o cómo decirlo, que para pasar desapercibidos tomaron condición de hombres, pero que seguían siendo dioses. Este pensamiento griego como que de alguna manera lo adopta la iglesia tradicional y muchos que han salido de la iglesia tradicional a falta de conocer o estudiar la Sagrada Escritura piensan lo mismo, que Dios se hizo hombre y que ese Dios nació o se formó en una forma humana en el vientre de María, como si ese cigoto fuera un cigoto divino. Eso no es así. ¿Me estoy explicando? Porque la escritura dice, y el verbo era Dios, aunque nos está hablando en un tiempo en donde nos indica que Jesús mismo, según lo dice después, el apóstol Pablo se despojó a sí mismo en su condición divina y tomó condición de hombre. Así que la iglesia tradicional, como para no aceptar que han enseñado o han permitido doctrinas o tradiciones o prácticas contrarias a lo que la escritura dice, prefirieron quedar callados y decir que sí, Jesús seguía siendo Dios mientras que era pequeño. ¿Sabe por qué? Pues por ejemplo, vea en diciembre, cuando celebran el nacimiento de Jesús, pues tienen imágenes al cual le llaman el niño Dios, ¿verdad que sí? Pero tal cosa no existe. Primero, Jesús no nació en diciembre, primera de cuentas. Segunda, Jesús, siendo un niño, no era Dios, era un niño común y corriente. Tanto así que también la bendita palabra de Dios dice que él aprendió obediencia. Y luego dice, y el verbo era Dios. ¿Comprende ahora? Y dice aquí, y él estaba con Dios en el principio. Y creo que esta parte es sumamente clara. Y él estaba con Dios en el principio. Y también por medio de él todas las cosas fueron creadas. Aleluya. ¿Qué está diciéndonos entonces la bendita palabra? Que el mismo Señor, nuestro amado, el que era Dios, el que fue el que también, pues, creador junto con el Padre y el Espíritu Santo,
Si usted recuerda Génesis capítulo 1, versículo 2, dice, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz, y empieza la recreación. Y verso 26 dice, y hagamos en plural, es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo participaron en la creación del hombre. Pero, repito una vez más, cuando Jesús toma condición de hombre, se despoja a sí mismo de su condición divina. Esto es lo que nos está diciendo la bendita palabra de Dios. Y luego dice en el versículo número 14, Juan capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne, subráyelo, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Voy a explicar esta parte. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. La palabra unigénito tiene que ser como el único Hijo del Padre. Sin embargo, dice la bendita Escritura en Génesis 1:26, en Génesis capítulo 2, cuando el Eterno crea al hombre, dice, lo hizo a imagen y semejanza. A imagen y semejanza. ¿Qué significa? Que el hombre vino a ser posterior a imagen de Jesús. El hombre fue creado corpóreamente, espiritualmente, almáticamente, igual que Dios, a imagen y semejanza suya. Y dice aquí, aleluya, dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿No le da gusto saber que Él era el unigénito y después Él mismo dice que ahora es el primogénito? ¿Qué significa primogénito? El primero. Unigénito se utiliza solo cuando hay un solo hijo, uno más y no hubo más. Pero primogénito significa que es el primero, hay dos, tres o muchos más. Y el mismo Señor nos da a saber cuando Él se nombra a sí mismo el primogénito, como el primero que había de ser llamado Hijo de Dios, pero que ahora usted y yo también somos llamados hijos de Dios. Amén. Vamos a Lucas capítulo 2, por favor. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Aleluya. Cuando hablamos de kenosis, cuando estamos hablando, decía yo en el término, digamos, literal, Jesús se vacía de su propia voluntad divina, de su propia naturaleza divina, de ser Dios, y Él acepta la voluntad del Padre. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser salvos a través de Jesús. Este tema parece como muy simple, pero tiene una gran profundidad. Si dice el apóstol Pedro, esto ya lo dije en algún otro estudio, que cuando una persona es vencida por alguien, se hace esclavo de aquel que lo venció, estamos hablando de que el único que podía quitarle el poder al diablo, mismo que le quitó a Adán cuando lo sedujo y lo llevó a pecar, por eso es de que Satanás se hizo el Dios de este mundo. El mismo Señor Jesucristo tuvo que hacerse hombre, porque si un hombre fue vencido y se convirtió en esclavo, un hombre tenía que vencer a Satanás para que Satanás volviera a ser debajo de nuestros pies, es decir, un esclavo. ¿Lo comprende? Cuando hablamos de kenosis, es un acto hermoso, precioso, es un acto misericordioso de nuestro Señor y Dios Jesucristo, despojándose a sí mismo y tomando condición de un ser humano común y cualquiera, así como usted y como yo, que tenía hambre, que se cansaba, que se enojaba, un hombre que tenía que reposar, que tenía que dormir, etc. ¿Sí me estoy explicando? Mire bien, cuando nosotros pensamos que Jesús sigue siendo Dios en la tierra o cuando vino a tomar naturaleza, estaríamos diciendo que entonces Dios puede morir y es inconcebible. Y algunos sé que estarán diciendo, a ver, ¿cómo? Más despacio. Mire, pregunta, ¿Jesús murió en la cruz del Calvario? ¿Sí o no? Claro que sí, y todos sabemos que Jesús murió en la cruz del Calvario. Amén. Si Jesús hubiera sido Dios, como muchos lo dicen, entonces sugeriríamos, en decir que Satanás logró que mataran a Dios y que Dios murió. ¿Esto es posible?
Claro que no. Jesús, en su naturaleza humana, murió e incluso descendió al mismísimo infierno, es decir, a la tumba, fue sepultado como cualquier otro hombre y, gloria a Dios, todos sabemos, también fue levantado con poder por la gracia del Espíritu de Dios que lo llevó a tomar nuevamente su condición divina. ¿Qué estoy diciendo? Jesús era Dios, aleluya, dejó de ser Dios en su condición natural o de hombre y volvió a ser Dios y hoy está sentado a la diestra del Padre como el primogénito, pero es Dios. Vuelve a tomar toda su condición. Amén. Kenosis significa vaciarse. Jesús se vacía de su naturaleza, toma naturaleza humana, pero después vuelve a llenarse de su condición divina. Quiero que esto quede sumamente claro. ¿Por qué? Porque cuando el eterno buen Dios creó al hombre, ¿qué cree? Lo creó igual a ser Dios. Si usted lo lee, bueno, vamos a leerlo. Guarde ahí, por favor, Lucas. Pero vamos a leer, por favor, en el libro de los Salmos. Gloria a Dios. Sé que a algunos no les gusta mucho este capítulo y prefieren como no tocarlo porque consideran que es difícil de comprender. Capítulo 82. Salmo capítulo 82. Y dice la bendita palabra: Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defender al débil y al huérfano, hacer justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, libradlo de mano de los impíos. Amén. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses y vosotros hijos ¿de quién? Del Dios Altísimo. Esto es muy sencillo. Por ejemplo, si yo tengo un gato y una gata, ¿verdad? Y ellos pues se intiman, ellos se cruzan, como decimos de una manera común, pues van a tener gatitos, no van a tener ni pollos, ni perros, ni ningún otro animal. Los gatos que se procrean procrean entre sí mismos y el resultado serán ellos mismos, es decir, gatos. ¿Qué estoy diciendo? Perdóneme que a lo mejor estoy siendo simple en este ejemplo, pero yo fui creado por Dios, hecho a imagen y semejanza de Dios, y el Padre no tiene ningún empacho de llamarnos que nosotros somos dioses, porque somos creados por Dios. No en el mismo nivel, no en la misma digamos, omnipotencia, omnipresencia y omnisapiencia que el eterno y buen Dios. Como yo nunca seré más que mi padre o que mi madre, porque si no hubiese sido por mi padre y mi madre biológicos, sencillamente yo no existiría. Es decir, ellos están por encima de mí por el simple hecho de que fui creado por ellos. ¿Es claro lo que digo? El eterno y soberano Dios está siempre por encima porque Él es el creador de todo. Pero yo soy de su naturaleza, luego entonces dice la Escritura en el versículo número 1, Dios está en la reunión de los dioses. Y no está hablando de los dioses mayas, ni aztecas, ni griegos, ni de ningunos otros dioses. Está hablando de usted y de mí. Sé que esto puede ser un poco complicado, pero creo que si usted logra entenderlo, va a entender qué significa kenosis. Jesús era Dios. Antes de la creación del mismo hombre, ya era Dios. Cuando toma condición de hombre, es decir, que es colocado como este ser ya en el vientre de María, nace, crece, hace su barnis, va a la sinagoga, aprende el oficio, se sujeta a sus padres, etcétera, etcétera, etcétera. Así, usted y yo también somos reducidos a una naturaleza ya no divina. ¿Por qué? Porque el que se hace Dios, escuche, ha leído ese texto bíblico que la Escritura dice sobre, voy a buscar este texto, es importante, el Dios de este siglo.
Y quiero por favor que me acompañe a Segunda de Corintios capítulo 4. Segundo libro del apóstol Pablo a los Corintios capítulo 4, versículo 4. Voy a leer una versión diferente, pero dice, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. En Dios habla hoy, dice, pues como ellos no creen, el Dios de este mundo los ha hecho ciegos de entendimiento para que no vean la luz brillante del Evangelio de Cristo glorioso, imagen viva de Dios. Y luego dice la nueva traducción viviente, Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz, la buena noticia, no entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Estos versículos en estas diferentes traducciones me dan mucha luz. Número 1, ya lo dije, perdóneme, lo voy a repetir porque es menester que quede claro. Jesús era perfectamente Dios. En Juan 1:1 nos lo dice, era Dios. Jesús se despoja de ser Dios, según lo que nos dice también la Escritura, tomando condición de hombre. Se despojó a sí mismo. Y luego, cuando Jesús resucita, vuelve a tomar su condición de Dios. El hombre, cuando es creado por Dios, es la misma cosa. Es creado a imagen y semejanza de Dios y es el Dios de este mundo. Pero cuando Satanás seduce al hombre, entonces el hombre se es despojado, le es quitado su señorío, esa gracia de ser el Dios de este mundo, y por eso Satanás se vuelve en el Dios de este mundo. ¿Qué estoy diciendo? En Isaías, cuando nos narra en el capítulo 14 que Satanás fue arrojado a la tierra, no crea que Dios lo premió cuando dijo, me subiré y me sentaré en el templo de Dios y seré como Dios, ¿no? El Eterno lo arroja a la tierra, lo castiga. Esto lo puede ver en varios textos, pero dice la Escritura, lo arrojó literalmente a la tierra y no lo premió. No lo mandó y le dijo, te voy a castigar en la tierra para que seas el Dios de la tierra. ¿Verdad que no? El Dios de esta tierra era el hombre, hecho a imagen y semejanza de Dios. Génesis capítulo 1, verso 1, y lo dice en el Salmo capítulo 82. Amén. Cuando lo vence, como dice la Escritura el apóstol Pedro, se hace el Dios de este mundo. Y cuando Satanás se hace el Dios de este mundo, entonces Jesús toma naturaleza de hombre para vencer a Satanás y recobrar, una vez que lo venció, Satanás se hace esclavo de Jesús. Y Jesús vuelve a tomar la naturaleza perdida del hombre y Jesús viene a ser otra vez el hombre Dios de este mundo. Una vez que resucitó, les dice, ahora yo les doy poder. ¿Por qué puede dar poder Jesús a los hombres? Porque en Cristo Jesús volvemos a tomar nuestra naturaleza divina. Dicho de otra manera, sin Cristo estaba muerto. Era esclavo del Dios de este mundo, según dice 2 de Corintios 4:4. Pero cuando vengo a entregar mi vida a Cristo, entonces yo vuelvo a tomar mi naturaleza de ser hijo de Dios. Y luego, si soy hijo de Dios, soy Dios en este mundo. Lo vuelvo a decir, no en la misma esencia que el Padre, pero sí tengo el ADN del Padre. Es decir, yo fui creado para gobernar, para sojuzgar y para poder ordenar que suceda aquí en la tierra. Lea usted con cuidado Génesis capítulo 2, una vez que el Padre creó a Adán y le da todo este poder y este señorío. Otro texto en donde nos dice es Mateo capítulo 28 y Marcos capítulo 16, cuando el Señor Jesucristo le dice, ahora vayan y hagan discípulos. Ojo, atención, pongan las manos sobre los enfermos y sanarán. Ese es un poder que recibimos por ser hijos del Dios. El primogénito es Jesús y después yo también soy ahora un hijo de Dios. Y dice, aunque tomaran cosa venenosa o cosa mortífera, no les hará daño.
echarán fuera a los demonios. ¿Por qué? Porque Satanás ahora me obedece, es esclavo. Amén. ¿Capta lo que estoy diciendo? Esa es la naturaleza y ese es el sentido del Salmo capítulo 82 y de Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4. Cuando usted y yo nos vaciamos, que eso significa kenosis, tenemos un vaciamiento de nuestro conocimiento, de nuestra propia voluntad y somos receptivos a la voluntad de Dios, es que nosotros entonces recuperamos nuestra naturaleza y la esencia por la cual fuimos creados. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Eso es alimento sólido. El que tenga oídos, que oiga. Amén. Yo sé que a lo mejor algunos dicen, ay, me está costando. Ore al Espíritu Santo. Yo oro al Espíritu Santo para que usted tenga revelación. No soy un Dios como de ciencia ficción. Soy hijo de Dios, el cual la palabra del Eterno se va a cumplir. Este cuerpo volverá al polvo, pero este cuerpo se levantará del polvo al sonar la trompeta y a la voz del Todopoderoso seré levantado. Este cuerpo corrupto se convertirá o se vestirá en incorrupción y tendré una relación perfecta, plena, absoluta y eterna con mi Padre Celestial, donde podré mirarlo cara a cara y donde podré comprenderlo en todo. ¿Por qué? Porque tomaré toda mi naturaleza divina, porque así fue como me pensó mi Padre. Si mi Padre es Dios y yo soy su hijo, entonces yo fui creado en un modelo igual a Él. ¿Para qué? Para que yo pueda sojuzgar y gobernar la tierra, esta tierra que Él creó y que me la entrega. ¿Amén? ¿Lo puede creer? Aleluya. Ahora sí, por favor, váyase al Evangelio de nuestro Señor Jesús según Lucas. Lucas capítulo número 2. Aleluya. Lucas, Evangelio de nuestro Señor Jesús según Lucas, en el capítulo 2. Amén. Versículo 39. Estamos hablando de kenosis. Versículo 39. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño, refiriéndose obviamente a José y María, regresando a Nazaret, dice en el versículo 40, refiriéndose a Jesús, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre de él. La gracia de Dios era sobre de él. ¿Qué quiere decir? Que si él hubiera sido Dios, pues no necesita la gracia de Dios. Él podría hacer lo que se le viniera en gana. De hecho, ¿sabe usted? Claro que algunos estarán diciendo, pero Jesús hizo milagros. Y si hizo milagros es porque era Dios. Si usted recuerda y lee con atención la bendita palabra, dice la Escritura que una vez que fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán, vino el Espíritu Santo sobre de él y fue lleno del Espíritu Santo. El Padre dice a gran voz, este es mi Hijo amado en quien me complazco, a Él obedezcan, o a Él escuchen, o a Él sigan. ¿De acuerdo? ¿Qué significa? Que el Espíritu Santo que ahora habita en Jesús hacía milagros, señales, prodigios y maravillas. Esto es otra cosa bien hermosa porque cuando hay una kenosis en Cristo se vacía lleno por el Espíritu Santo. Yo, cuando me vacío de mis conceptos, de mis creencias, de mis tradiciones, de mis rollos y acepto o soy sensible, ¿verdad? A ser receptivo a la voluntad de Dios, que cree, yo recibo la llenura del Espíritu Santo de Dios y entonces recobro la naturaleza en la cual Dios me pensó cuando Él me creó. ¿Amén? ¿Es claro lo que digo? Entonces, dice la Escritura que ese mismo Espíritu que obraba milagros, señales y prodigios en Jesús, que cree, ahora ese mismo poder está en mí. Jesús lo dijo, cuando yo me vaya enviaré sobre vosotros al Espíritu Santo y recibiréis poder. ¿Ha leído Joel, el profeta Joel? Dice sobre los ancianos, dice sobre los jóvenes,
dice sobre la llenura del Espíritu Santo. Pero vamos antes, por favor, a Filipenses. Aleluya. El apóstol Pablo a los de Filipos en el capítulo 2. Cristo vive. Aleluya. Qué hermoso es conocer la bendita palabra. Esto es alimento sólido. Amén. ¿Quién usted es delante de Dios? ¿Por qué y para qué? Esto es muy interesante. Si usted no experimenta una kenosis y sigue lleno de sus conceptos, de sus conocimientos, de su ciencia, de sus imaginaciones, de sus religiones, etcétera, será muy triste porque usted no dejará de ser sino un simple y pobre mortal. Pero cuando usted sea lleno del conocimiento y del Espíritu Santo de Dios, sabrá que usted es una persona sumamente importante para establecer el reino de los cielos aquí en la tierra. Es decir, continuar la obra que mi Señor Jesucristo comenzó. Y dice pues aquí en Filipenses en el capítulo 2, por favor, y vamos a leer, ¿qué le parece? Desde el versículo número 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Subráyelo ahí o escríbalo en su libreta. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué significa? Que para que yo pueda ser como Jesús, yo tengo que dejar de a un lado mis sentimientos, mis conceptos, mis ideales, mi yo. Haya en vosotros este mismo sentir que también hubo en Cristo. Tengo que sentir como Jesús, tengo que caminar como Jesús, tengo que hablar como Jesús y para eso tengo que tener el conocimiento que Jesús tenía de la voluntad de nuestro Padre. Que aleluya, hoy podemos conocerlo. ¿Por qué? Porque tenemos la bendita palabra de Dios a la mano. Amén. Versículo 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Ahí está lo que he venido diciendo hace un rato. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Qué estoy diciendo? A ver, entonces yo como soy Dios, entonces ahora voy a hacer lo que se me dé la gana. En ninguna manera. Porque yo soy un hijo de Dios, voy a honrar a mi Padre. Voy a dejar el nombre de mi Padre en alto. No voy a hacer nada que sea vituperado su nombre o que digan, ¿y eso qué es un hijo de Dios? ¿Me estoy explicando? Jesús no se aferró a esa naturaleza divina y ¿qué cree? Lo que a mí me enseña, lo primero que yo debo de entender, que aunque yo me sé ahora hijo de Dios, es que no me voy a aferrar a querer ser como Dios. Mi Padre es más grande que yo y Él es digno de recibir mi alabanza y mi adoración. Él es el único digno de ser glorificado y exaltado. Soy su hijo y mi tarea es honrarle, alabarle, glorificarle y que toda la gloria sea dada a Él y no a mí. Porque yo no fui el creador de Él, sino que Él me creó a mí y soy agradecido. Le honro y si algo soy, lo soy por Él. Y si algo sé, lo sé por Él. Y si algo puedo, lo puedo por Él. Entonces, la gloria sea toda a Él. Amén. Cuando Jesús no toma, dice aquí, no se aferra o no estima quedarse en esa condición de Dios, versículo 7, subráyelo, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Tomando forma de siervo. La palabra siervo es una palabra muy elegante bíblica, pero en el literal realmente significa esclavo. Hecho semejante a los hombres. Hecho semejante a los hombres. Y ya lo decía, tenía las mismas características que cualquier ser humano. Un hombre común y cualquiera. Un hombre que a sí mismo se humilla y se hace obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice el versículo número 8. Así que la palabra griega vaciar o que no, se lo deletreo, es K, es E, N, O con apóstrofe, ¿sí? Que no. La palabra que no, que decimos entonces, significa vaciar, nos dice que debemos nosotros
debemos de, ¿cómo decirlo? Eh, no creer que somos más que cualquier otra persona por el hecho de ahora ser un hijo de Dios. A ver, lo quiero explicar claramente esto. Algunos dirán, no, pues aquellos que no conocen de Dios y hablan despectivamente de ellos, en ninguna manera. Hoy soy hijo de Dios gracias al sacrificio que Jesús hizo, tomando condición de hombre para arrebatarle a Satanás lo que le quitó al hombre. Lo reviste nuevamente del señorío, vistiéndose él primero, pero por eso él es el primogénito, y después él me reviste con esta misma naturaleza con la cual fui creado, pero eso no me hace ser más. Yo no puedo saber que tengo mucho más privilegios que cualquier otro, porque ni el mismo Jesús lo hizo. ¿Qué estoy diciendo? Que Jesús, teniendo una naturaleza de hombre y teniendo toda la revelación del Espíritu Santo que le estaba dando en ese momento cuando lo llenó, se puso por encima, humillando, denigrando, desechando, por ejemplo, a los maestros de la ley, a los fariseos, a los saduceos, etcétera. Claro que no. Él lo obedeció, él se sujetó aún a las autoridades civiles que estaban en ese momento. Recuerda cuando le dijeron, ¿tenemos o no que pagar impuestos? Y Jesús les dijo, ¿qué tiene la moneda? ¿De quién pertenece? Ah, pues tiene el rostro de César. Dele a César lo que es de César. ¿Sabe? Jesús no viene a abrogar, ni menospreciar, ni minimizar, ni desechar nada ni a nadie. Jesús viene y se sujeta, no sabiéndose más, sino que en una humildad, en una kenosis, tiene una actitud sencilla, humilde, de un siervo, nos dice la bendita palabra, semejante a los hombres. ¿Jesús podría moverse con privilegios divinos? Sí, claro que sí podía. ¿Lo hizo? No, claro que no lo hizo. Amén. ¿Qué estamos diciendo entonces? Número 1, Jesús se despoja voluntariamente. Jesús se convierte en un hombre voluntariamente. Es decir, ni siquiera un hombre como que maduro como cuando vemos en las películas de ciencia ficción, sino en la sencillez de un bebé, el cual tuvo que aprender sujeción, el cual tuvo que crecer normal como cualquier otro niño de su época. Esto es de una manera voluntaria. Amén. Así que, gloria a Dios porque esto nos da a saber que, por supuesto, Jesús tenía una encomienda y el Padre, pues, le permite que tome esta condición, la misma que Jesús guardó en la sujeción, en la obediencia, en la sumisión de la palabra del Padre, cumpliendo cabalmente toda la ley y todos los profetas de tal manera que no por su causa fuera vituperado su Padre. ¿Está comprendiendo lo que estoy diciendo? Jesús honra a su Padre desde que nace hasta que muere. Él no comete ningún pecado y la misma escritura nos lo dice, por ejemplo, en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 21, el que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador. Así dice la Biblia. 2 de Corintios 5, 21. Segunda cosa de kenosis, lo hace de una manera legítima, es decir, ya lo dije hace un momento, no es como en Hollywood, que cae en una nave extraterrestre o que de pronto se abre un capullo y sale un varón hecho y derecho. Claro que no. Jesús crece dentro de un seno familiar. Una mujer que estaba desposada o comprometida, la cual se casa con un varón, se sujeta a ese varón, cumple la ley, cumple los ritos de purificación, su madre, quiero decir, su papá, etcétera, y quiere decir entonces que Jesús legítimamente crece igual que cualquier otro niño, cualquier otro hombre, para que Satanás nos dijera, claro, pues tú ya veniste siendo Dios y quieres tomarnos el pelo. En ninguna manera.
Jesús crece sujeto a la misma naturaleza carnal que cualquier otra persona carnal. ¿Estoy hablando claro? Mire bien, la escritura nos dice, por ejemplo, que Jesús comía, ¿sí dice así? ¿Recuerda usted, ahorita estoy pensando en ese texto cuando estaba tan cansado y se quedó dormido en la barca y vino una gran tempestad y todos se espantaron y va alguien y lo mueve y lo despierta? Yo creo que Jesús tenía el sueño pesado y le dice, Señor, Señor, ¿qué no te da pendiente de que nos vamos a morir y tú aquí durmiendo? Desde luego que Jesús tenía el sueño pesado, se despierta, yo creo que hasta molesto de que lo despertaron y le dice, bueno, no dejan descansar a uno, reprende a la tormenta, cesa la tormenta, y aquellos se quedaron asombrados, ¿no es cierto? Pero estaba cansado, durmió profundamente, con un sueño pesado, creo yo, y esto nos da a saber entonces que Jesús legalmente vence a Satanás, legalmente. No traía un as bajo la manga. Y tercero, cuando Jesús hace kenosis o se vacía de su esencia divina, entonces nos está diciendo que Jesús tenía necesidades, necesitaba ayuda, necesitaba pedirle consejo a su padre, necesitaba buscar a su papá, orar a su papá, pedirle fortaleza a su papá, revelación al Espíritu de Dios. Esto lo podemos ver, cómo es que Jesús tenía o buscaba tener una relación perfecta con el Padre para que todo lo que hiciera fuera agradable al Padre. Entonces, se sujetó también a la sinagoga, a los rabinos, a los maestros, de esto sí, esto no, esto dice la ley, esto dice tal mandamiento, esto dice tal ritual, te tienes que lavar así, te tienes que vestir así, etcétera, etcétera, etcétera. Esto lo podemos leer en el Evangelio de nuestro Señor Jesús según Juan, en el capítulo 17, versículo 4 y 5. Dice, yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. ¿Sabes? Jesús era un hombre obediente a su Padre. Y dice, y ahora Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que contigo antes tuve, antes de que el mundo existiera. ¿Te das cuenta? Jesús reconoce que Él es el Padre, que Él le manda, que Él le va a ayudar y que Él le va a bendecir. Recuerda cuando estaba en el huerto de los olivos también, un poco antes de que lo aprendiera, como en su oración íntima con su papá le dijo, Padre, si es posible que pase de mí este cáliz, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. ¿Recuerda? Ok, Jesús entonces era sujeto a la gloria, a la bendición, a la ayuda, al socorro del Padre Celestial, porque era un hombre completamente natural. Y por último, también podemos hablar que el conocimiento de Jesús no era un superconocimiento como si fuera una computadora. Jesús se sujetó al estudio de la bendita palabra. Nos dice que llegó en un momento cuando fue presentado igual que los niños a hacer su bar mitzvah, es decir, aprendió el Shema Israel, aprendió la Torá, aprendió que el Tanaj era el libro sagrado y que tenía tantos mandatos, etcétera, etcétera, etcétera. Jesús no es como lo pinta la tradición, que cuando era pequeño hacía una bolita de barro en forma de un ave, le soplaba y lo echaba a volar. Claro que no, esto es un cuento como ¿cómo se llama esta caricatura o esta película de Alicia en el País de las Maravillas o no sé qué? Claro que no. Jesús se despojó de su conocimiento divino y aprendió. Todo lo que sabía al respecto de la ley y los profetas, lo aprendió. ¿Recuerda usted cuando de pronto dice la Escritura que se fue María con las mujeres, José se fue con los varones, ya iban de regreso a su casa y que Jesús se quedó en el templo? Maravillados estaban los sacerdotes por las preguntas, por las reflexiones, por lo que ese niño decía. Era un niño, estaban maravillados porque era un niño que, ¿y por qué esto? ¿Y por qué aquello? Yo pienso esto, o no es así, o es asado. ¿Saben? Jesús tenía hambre
de conocimiento, tenía sed de la revelación y bueno, lo obtuvo a través de los maestros de la ley. Y esto lo podemos ver en Mateo capítulo 24, versículo 36. Mateo 24, 36. ¿Qué le parece? Creo que este capítulo sí vamos a leerlo de manera literal, si me lo permite. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Mateo en el capítulo 24. Y dice la escritura en el versículo 35 vamos a empezar a leer para leer un poquito el contexto. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Recuerda cuando le preguntaron a Jesús, Señor, ¿y cuándo va a ocurrir las cosas del fin y todo esto? Y Jesús dice, así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a la puerta. Eso dice en el versículo 33. ¿Sabe? Le preguntaron sobre la venida, sobre el regreso de ya con todo su señorío, ya para que el Padre viniera y reinara sobre toda la tierra, etcétera, etcétera. ¿Sabe? Jesús mismo dice, ¿saben? Ni yo lo sé. Esto solamente lo sabe mi Padre. Es más, ni los ángeles lo saben. Si Jesús hubiera sabido, les hubiera dicho, va a ocurrir tal fecha, o va a ocurrir tal día, o va a ser tal señal, y cuando, ¿sabes? Habla de una manera general de lo que el Padre le reveló, porque en parte sabía Jesús en su condición humana, y en esa parte lo compartió. Porque Jesús no miente. Algunos dirán, no, sí, Jesús sí sabía cuándo iba a ser el final, pero no se los quiso decir. Claro que no, porque si no, entonces Jesús estaría violentando la ley. Y la ley dice claramente, no mentirás. En Proverbios capítulo 6 dice, hay 6 cosas que abomina el Eterno y aún 7, la lengua que habla mentira. ¿Sabes? Entonces Jesús no mentía y cuando dijo, no lo sé, es porque no lo sabía. Jesús renunció voluntariamente a ese conocimiento cuando fue cuando tomó esa condición humana, esa kenosis. Así que podemos ver varios textos bíblicos en donde nuestro Señor Jesucristo se vacía a sí mismo. ¿Para qué? Para que el Padre sea engrandecido y exaltado. Pero sobre todo, y este es el punto medular de este estudio, para que Él como hombre, perfecto hombre, absoluto hombre, pudiera vencer a Satanás y arrebatarle o quitarle o despojarle de lo que Satanás despojó al hombre cuando lo venció. ¿De acuerdo? Vaya por favor a la carta del apóstol Pedro. Aleluya. Porque ahí ya lo dije varias veces, vamos a leerlo literal. El que es vencido por uno se hace esclavo de aquel que lo venció. Y vamos a leerlo para que pueda usted también tener la nota clara, para que podamos tener todo el fundamento en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, en el versículo 19. En la Biblia de Dios habla hoy, dice, les prometen libertad siendo ellos mismos esclavos de la corrupción, porque todo el que es esclavo de aquello que lo ha dominado. Es decir, una persona que es vencida se hace esclavo del que lo venció. En la Nueva Traducción Viviente dice, prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos del pecado, de la corrupción, porque uno es esclavo de aquello que lo controla. Entonces Jesús, tomando una naturaleza de hombre 100% hombre, vence a Satanás. Esto tiene que ser un acto legal para que Satanás le regrese el poderío, señorío que el Eterno le dio al hombre. Y vaya a Génesis capítulo 2, ya lo estuve diciendo varias veces, estoy cerrando. Amén. Génesis capítulo 2, para que sepamos por qué o a qué me refiero con que el Eterno dio al hombre un señorío o la potestad en el mundo, haciendo al hombre, amén, haciendo al hombre el Señor de este mundo.
Y dice en el capítulo número 2, en el versículo número 3, Génesis 2, 3, y bendijo Dios el día séptimo, lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Fíjese bien cómo Dios crea todo. ¿Hasta ahí vamos bien? El Padre crea al hombre, eso dice en Génesis 2, versículo 7, y luego dice en el versículo 8, el Eterno planta un huerto en medio del Edén, ahí es a donde lleva al hombre, y luego dice en el versículo número 15, tomó pues el Eterno y buen Dios al hombre, y lo puso en el huerto del Edén. ¿Para qué? Para que lo labrara y lo guardase. Y le mandó el Eterno al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Pero ¿qué le parece si leemos también en el capítulo 1, después del versículo 26? Esto es en el versículo número 28, dice, y los bendijo el Eterno y les dijo, fructifiquen y multipliquen toda la tierra y sojúzguenla. Ahí está, sojúzguenla, señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, en toda la bestia que se mueven en la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta. Dios le dio por herencia o por dominio al hombre toda la creación. Le dio poder para llenar, sojuzgar y señorear. Señorear significa ser el Señor, ser el Dios de esta creación. Por eso leíamos cómo es que Satanás se hizo pues el Dios de este mundo porque despojó al hombre, pero Jesús lo venció quitándoles este poderío o señorío. Amén. Así que para concluir, que Gnosis nos enseña que Jesús nos da el ejemplo a todos y cada uno de nosotros de cómo debemos vivir. Y la Escritura dice, nadie tenga un concepto más alto de sí que el que debiera de tener. Esto es muy importante, por favor, que usted lo tenga en mente, porque el hecho de que somos hijos de Dios, que somos creados como Dios mismo, para sojuzgar, gobernar y dirigir esta tierra, no nos da el poder para hacer lo que se nos venga en gana y para destruir y deshacer todo lo que el eterno y buen Dios ha creado, porque, nos lo ha dado, ¿para qué? Para que nosotros con diligencia pongamos por obra su perfecta voluntad. Primero es su voluntad y después la nuestra, no al revés. Amén. Así que te invito a que en esta naturaleza divina con la cual el Señor y buen Dios nos ha revestido en Cristo Jesús, Hechos capítulo 2, aleluya, ese será el último texto, podremos decir muchos más, pero aleluya. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y asentándose sobre cada uno de ellos, fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar lenguas nuevas según el Espíritu les dase que hablasen. Aleluya. ¿Qué entonces nos está diciendo la bendita palabra? Que usted y yo, al ser hijos del Dios Altísimo, tenemos un señorío y un poderío, el cual tenemos que vaciar en soberbia, avaricia, en prepotencia, en autoritarismo, vaciar todo eso para que con la humildad de Cristo Jesús ejerzamos una autoridad para bendecir, para ayudar, para socorrer, para ser de bendición a todas las personas que nos rodean, principalmente a los de Cristo, a los de nuestra casa, a los de nuestra familia y después a los necesitados. Así es como dice la bendita palabra de Dios. ¿No le da gusto? La naturaleza humana tiene una gran transformación en Cristo Jesús. La transformación es la llenura de nuestro Señor Jesucristo que nos reviste con todo poder y autoridad. ¿Sabe por qué? Para que nosotros seamos dignos embajadores y establecer el reino de los cielos aquí en la tierra. Así que te bendigo,
Escudriña, estudia la palabra para que dignamente puedas obrar conforme a la perfecta voluntad de tu Padre y que todos tus dichos y tus hechos sean para que sea glorificado Él, siempre, por siempre y para siempre. Amén. Aleluya. Pues vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo, por este estudio tan maravilloso y pues gracias por haberme acompañado. Amén. Precioso y buen Dios, Padre soberano y sublime, te doy gracias, papito lindo, porque me creaste y porque cuando me creaste con un propósito, ser un instrumento en tus manos, ser tu hijo, señorear, sojuzgar, ser como tú. Señor, perdimos esa naturaleza divina cuando Adán fue seducido y cometió desobediencia pecando en el jardín del Edén. Sin embargo, Cristo Jesús ha vencido y destruido el señorío de Satanás y despojándolo nos ha revestido con poder y autoridad para que ahora podamos tener el poder de llevar la buena noticia a toda criatura y no solo con palabras sino con poder. Porque tu palabra dice, Señor, que cuando recibamos al Espíritu Santo recibiremos poder y yo lo creo. Y en este poder, Señor Dios, te pido bendice cada una de las familias y de las personas que están viendo o escuchando este estudio. Que el eterno y poderoso Dios te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda paz. Que el eterno Dios te bendiga y yo te bendigo en su nombre. En el nombre del Padre, de Jesús y del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Amén, amén y amén. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Hay muchos textos más, por favor escudriña. Si usted tiene alguna duda, eso es muy bueno porque sé que lo va a llevar a estudiar todavía más. Esto es Alimento Sólido. Les amo con el amor del Padre y con el amor de Jesús. Que el Espíritu Santo nos perfeccione. Amén. Hasta la próxima. Gracias.